reverendo señor rector de esta basílica, hermano concelebrante, presidente y junta de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, hermanos míos todos, devotos de la Virgen del Prado, que asistís a esta celebración dominical que da término a la novena a Nuestra Madre del Cielo, y a todos los que seguís también la celebración a través del canal diocesano de televisión y de las ondas de Radio Santa María. El último día de una novena es un día especial, tanto para quienes la realizan o siguen la novena, como para quien tiene que predicarla. Concretamente, un servidor de ustedes, cuando ha predicado alguna novena en algún lugar, el último día es el día que menos preparo yo las cosas y menos tengo pensadas las cosas que voy a decir, porque quiero dejarme también llevar por mis propias vivencias a lo largo de los días anteriores. Y quiero tener en consideración todos estos días anteriores. Aparte de que el último día, más que una reflexión espiritual, se trata de un canto. Pienso que el aleluya intercalado por ese versículo, bienaventurada tú, Virgen María, es la mejor expresión de lo que yo siento ahora y me gustaría compartir con ustedes ahora. Pero la predicación no es una expresión de los propios sentimientos. Hemos de partir de la palabra de Dios. Pero si se dan cuenta, la segunda lectura que se nos ha hecho en la misa de hoy, que era de la carta de San Pablo a los colosenses, cuando Pablo exhorta a los cristianos de esa ciudad, lo que está haciendo, aunque no se refiere directamente a ella, en definitiva la está describiendo. Nos está presentando un modelo que es perfecto y acabadísimo en nuestra Madre. Cuando él dice, elegidos de Dios, ¿quién ha sido la elegida? Santos y amados, ¿quién más santa que ella y más amada? De Dios y de las criaturas. Vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura y comprensión. ¿No es el retrato de la Virgen María aquello a lo que exhorta Pablo? ¿Qué más podemos decir nosotros de hermoso de la Virgen que esto? Aplicarle esto a María. Y cuando sigue diciendo Pablo, por encima de todo esto que he dicho, el amor, que es el cinturón de la unidad consumada. Pero después de esto, vamos al Evangelio, que es de donde yo voy a partir en la predicación de hoy. Porque hemos oído con abundancia la palabra de Dios a lo largo de estos 9 días. Pero yo me voy a quedar con la última palabra de Dios que se ha proclamado este último día. Es decir, la última palabra del Evangelio de hoy. La última frase, en realidad, son 5 palabras. Y pienso que estas 5 palabras bastan para resumir todo lo que ha sido el tema de predicación que yo he escogido para la novena de este año. Les recuerdo estas últimas palabras que nos ha proclamado Fray Antonio del Evangelio. Las palabras son estas: y la dejó el ángel. Hemos escuchado el relato de la Anunciación. María ha dicho, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero todo el relato termina con ese final: y la dejó el ángel. ¿Y por qué yo le doy tanta importancia a estas 5 palabras? Y me parecen verdaderamente conmovedoras, y me hablan más de la Virgen
que si se le hubieran dedicado a continuación 4 capítulos del Evangelio solo a hablar de ella. Porque María, a partir de este instante, empieza a caminar en fe pura. En su vida ya no hubo más ángeles que vinieran a traerle mensajes del cielo. Hay ángeles en el Evangelio, después de este episodio, y en el resto del Nuevo Testamento. Hay ángeles que se aparecen a José en sueños y le advierten y le aseguran que la criatura que va a nacer de María, su esposa, viene del Espíritu Santo. Ángeles que le dicen que tome al niño y a su madre y huya a Egipto porque Herodes lo busca para matarle. Aparecen ángeles en la vida de Jesús. Los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores. Los ángeles advierten a los magos de Oriente para que vuelvan por otro camino sin pasar por Jerusalén a informar a Herodes. Los ángeles sirven a Jesús en el desierto de las tentaciones una vez que él rechaza al diablo. Un ángel conforta a Jesús en el huerto de Getsemaní durante su agonía. Y en la vida de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, un ángel libera a Pedro de su prisión, otro ángel se aparece al centurión Cornelio, otro a Felipe, etcétera, etcétera. Pero en la vida de María ya no hay más ángeles. Ningún ángel se le apareció en la huida a Egipto para decirle que todo iba a salir bien, que no se preocupara. Ninguno. Su angustia la acompañó hasta hallarse en país extranjero, lejos de Herodes. Ningún ángel le advirtió que ese niño que había desaparecido cuando regresaban a Nazaret desde Jerusalén, cuando habían ido allí a celebrar la Pascua, ningún ángel le dijo que el niño estaba muy bien y sabía lo que hacía y estaba en el templo y que no se preocupara. Ella le dijo a su hijo: ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. La angustia tampoco se le ahorra a la Virgen, se le hace caminar en fe. Y sí, Jesús tuvo un ángel que le consoló en el huerto de la agonía, pero María no tuvo un ángel que la sostuviera al pie de la cruz. Ella estuvo allí, a pie firme, mientras su corazón, conforme a la profecía del anciano Simeón, era traspasado por una espada de dolor. No hubo más ángeles en la vida de María. Cuando el evangelista San Lucas termina este episodio maravilloso, bellísimo, diciendo: y la dejó el ángel. Es que la dejó de veras. Comienza el camino de la fe. Por eso, cuando tenemos que realizarlo nosotros, el camino de la fe, sabemos que no estamos solos, que hay alguien que lo hace con nosotros, que nos acompaña y que nos precede en ese camino de la fe. Y yo comenzaba el primer día recordando aquella bienaventuranza pronunciada por su pariente, por Isabel. Bienaventurada tú que has creído. Ahí está la grandeza de María. Seguir a María no solo en nuestra vida, sino que hemos tratado de seguirla a través de los días de esta novena. Permitidme que acuda a esta pequeña nota para recordar en orden los temas de la novena. Yo he hablado de la fe que es aceptar y abrazar los planes de Dios, aunque sea a costa
de dejar a un lado nuestros propios planes, la fe que era aceptar nuestra propia debilidad, sin miedo, sin angustia, la fe que era, como María también, escuchar la palabra de Dios, aceptarla, encarnarla también en nuestra vida. Hemos dicho que la fe era también aceptar las purificaciones que Dios nos haya querido enviar, que la fe era vivir un proceso de conversión continua que no terminaba jamás. Hemos dicho que la fe era también vivir la alegría sobrenatural. Y ayer hablaba de que la fe era también buscar soledad para orar desde el corazón, con María y como María. Sin miedo hemos querido seguir ese camino de humildad y de gratuidad de la Virgen, y ese camino de paciencia de la Virgen, de saber aguardar, esperar los tiempos de Dios. Paciencia que, como bien alguno ha dicho, es la ciencia de la paz. Pero le voy a compartir una experiencia personal durante estos días de la novena, que evidentemente no podría haber yo preparado antes de comenzarla. El señor rector me regaló estos días del pasado mes un libro escrito, creo que por el anterior rector, sobre la Virgen del Prado y su basílica. Y evidentemente, pues, con interés, pues, fui leyendo para informarme bien de esta imagen y de esta devoción a la que tenía yo que predicar. Y leí cosas, pues, curiosas, pero que en algún momento incluso me desconcertaron. Por ejemplo, la descripción de la imagen, el tamaño, el origen. Leí en una descripción moderna, aparte de los centímetros que vivía, decía que estaba hecha de madera de ébano y que tenía una lámina de plata por detrás para sujetar. En otra descripción antigua que contenía el libro, sin embargo, decía que era una imagen de cedro y le daba 2 centímetros más de altura. Bueno, pues, cuando yo he venido aquí, cuando ya ha pasado por lo menos una semana, llevo ya 9 días, yo empiezo a relativizar todo esto. De cedro, de ébano. Yo llego a mi propia conclusión. La Virgen del Prado está hecha de la fe de generaciones y generaciones de talaveranos que han venido a postrarse a sus pies y a rezar. Está hecho de fe, amasada de oración y de fe. Solamente Dios sabe y recuerda, y los ángeles anotan en el libro las plegarias que han brotado desde este lugar santo, desde corazones a veces llenos de turbación, de angustia, de zozobra, en tiempos de calamidades, en medio de guerras, de revoluciones. ¿Y cuántos han venido aquí y han dirigido y han tendido su mirada a esta imagen antigua y devotísima, pidiendo y suplicando? Esa es la materia de la que está hecha la Virgen del Prado. Y luego leí en el libro distintas tradiciones, que si fue regalada por el rey Godo Liuba, que si fue el regalo del arzobispo San Ildefonso. ¡Qué importancia! Es regalo de Dios. La Virgen del Prado es regalo de Dios. Da lo mismo a través de qué manos llegó aquí, de qué manos humanas. Fueron las manos de Dios que quiso hacer un regalo a quienes habitaban estas tierras y asegurarles la continua protección y amor de María en medio de ellos y dejar ese signo. Y la descripción de ese libro
pues se dice pues que es muy pequeña, 20 y tantos centímetros, que es oscura, que tiene al niño Jesús sentado sobre la rodilla izquierda, sobre la pierna izquierda, es una imagen sedente, que tiene un brazo derecho, la imagen desproporcionado, muchísimo más grande. Pero todas esas descripciones, hasta que no se llega aquí, no se entienden. Es pequeña como son pequeños todos los amados de Dios, porque Dios se complace en la pequeñez de su sierva. Y sus preferidos son los niños, los humildes y los débiles. Por eso es pequeña la imagen. Y es oscura, claro que sí. Es oscura como la noche, que es el momento de las grandes comunicaciones, de las misteriosas comunicaciones de Dios con el alma. Es oscura como la fe es oscura. El místico doctor San Juan de la Cruz hablaba del rayo de tiniebla. Rayo de tiniebla. Oscuro fue el camino de la fe que siguió María. Y es una virgen que es trono de la sabiduría, por eso quise celebrar una misa votiva con este título de trono de la sabiduría. Pero nos está enseñando que nosotros tenemos también que acoger al Hijo de Dios, sostenerlo y llevarlo, que nosotros somos también portadores de Dios para el mundo. Y claro que su brazo derecho es totalmente desproporcionado, según los cánones de una belleza clásica, es casi ridículo, es exagerado. Cómo fuerte y poderoso es la diestra de Dios. Y ella, María, tiene el inmenso poder de los débiles, que es el poder de la súplica, porque Dios escucha a los humildes. Y María tiene, como algunos la han llamado, es la omnipotencia suplicante. Por eso su diestra es poderosa, su brazo derecho es poderoso. Pero todo eso no se entiende leyendo un libro. Hace falta vivirlo, hace falta sentirlo, o quizás simplemente haber nacido aquí o haber orado delante de esta imagen durante algún tiempo. Esa es la Virgen del Prado que yo recordaré para siempre. Esa es. Y ella, a la que en su oración, en el canto de la salve que después haremos, pues decimos que nosotros que la suplicamos desde este valle de lágrimas, ella consigue no suprimir en nuestra vida la cruz, la prueba, la purificación, no, pero ella consigue dulcificarlo. Y que este valle de lágrimas sea realmente también para nosotros prado de delicias y de consuelos. Hay una pequeña idea que me sirve a mí de consuelo hoy, cuando voy dando por terminadas las predicaciones de estos días. Si nosotros en algún momento de estos días hemos experimentado en nosotros mismos el deseo de ser mejores cristianos, de ser mejores hermanos de nuestros hermanos, padres o madres de familia, hijos de familia, compañeros, si hemos experimentado el deseo de amar a Dios y a nuestro prójimo mejor, ese mismo deseo traía consigo el fruto. Ese deseo de amar mejor es ya amar más a Dios y a nuestro prójimo. Y eso es algo que hemos conseguido día a día con María, manteniendo esa fidelidad de la escucha como María, manteniendo nuestra súplica confiada como María, perseverando en la oración, incluso dejando otras ocupaciones para venir aquí, a su basílica, a su ermita, a su casa, para ponernos a sus pies
Por eso os decía que el último día, más que hacer una reflexión, conviene hacer como un acopio, un ramillete de sentimientos más que idea, de emociones, y ofrecerlo a los pies de la Virgen. Estas flores presentadas se empiezan a marchitar, pero esas otras flores espirituales que nosotros ofrecemos, sin lugar a dudas, a María, no se marchitarán jamás, ni ahora ni en la eternidad. Y cuando la trompeta del juicio suene, y como dice el apóstol, estos cielos se consuman derretidos en ese día de la consumación del Apocalipsis, esa pequeña flor espiritual que haya yo traída en María, como una ejaculatoria o como un Ave María, no será olvidada jamás. Olvidadas los grandes imperios, olvidadas las civilizaciones. Mi Ave María, mi súplica, mi fe a los pies de María es para siempre. Que así sea.